Bueno, vamos a demostrar que si A es un subconjunto de B, entonces el conjunto de partes de A o conjunto potencia de A es un subconjunto del conjunto de partes de B. Entonces lo que nos dice gráficamente es que si yo tengo un conjunto A que está contenido o es subconjunto de otro conjunto B, cuando yo tome todos los subconjuntos de A, esos subconjuntos van a estar incluidos en el conjunto de todos los subconjuntos de B. ¿Sí? O sea, si tomo P de A y esto es un conjunto, va a estar contenido en el conjunto de todos los conjuntos, subconjuntos, perdón, de B. Bueno, lo que sabemos por hipótesis es esto, ¿no? Que A está contenido en B. Esta es nuestra hipótesis. Bien, y otra cosa para entender esto es entender las definiciones, ¿no? ¿Qué significa primero partes de A? Partes de A es un conjunto formado por subconjuntos de A. ¿Sí? La naturaleza de los elementos que pertenecen a P de A son conjuntos. ¿Sí? Y este conjunto tiene que tener o tiene que cumplir la condición de ser un subconjunto de A. ¿Sí? Bien. Entonces, un pequeño ejemplo para afirmar la idea. Si tenemos que el conjunto A tiene estos dos elementos, entonces el conjunto de partes de A va a ser un conjunto que tiene todos los subconjuntos de A. Bueno, recordemos que siempre que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto, ¿sí? Por lo tanto, pertenece a partes de A. Eso, como es fácil y rápido de demostrar, lo voy a hacer acá en chiquito. ¿Por qué el vacío es un subconjunto de A? Bueno, ¿qué significa esto por definición de inclusión? Significa que si X está en el vacío, entonces X está en el conjunto A. Obviamente eso debe ser válido para todo X. Pero si vos observas esta implicación, el antecedente siempre es falso. Porque por definición el vacío no tiene elementos. Entonces decir que hay un X que pertenece al vacío es claramente algo falso. Y cuando las implicaciones tienen el antecedente falso, no importa el valor de verdad del consecuente, siempre van a ser verdaderas por vacuidad, se le llama. ¿Sí? Entonces con eso demostramos que el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Bien, dicho eso, vamos a seguir escribiendo los subconjuntos de A. Yo puedo formar un subconjunto con este único elemento, con este otro único elemento, y finalmente con todo A. Puedo escribir A, o lo puedo escribir por extensión como 1, 2. Y cerramos. ¿Sí? Si tomo el cardinal de partes de A, es decir, la cantidad de elementos de A, esto se calcula cuando uno estudia combinatoria como 2 elevado a el cardinal de A. Cardinal de A. Pero el cardinal de A es 2 porque tiene 2 elementos. Entonces 2 elevado a la 2 es 4. Y si uno cuenta, 1, 2, 3, 4. Tiene 4 elementos. Eso sirve para cuando hay más elementos no olvidarse de poner alguno. Bien, entonces lo interesante de esto es entender que partes de A está compuesto por subconjuntos de A. Bien, entonces nosotros tenemos que probar esto, que P de A es un subconjunto de P de B. Y lo que vamos a hacer es tomar un elemento arbitrario. Esto es, cuando nosotros tomamos un elemento arbitrario y demostramos que ese objeto genérico cumple con determinadas propiedades, lo que podemos hacer es generalizar eso para todo elemento del conjunto. Eso se llama, es una propiedad de lógica, generalización universal. Después búsquenlo. Generalización universal. Si se propone un C, un elemento arbitrario,
no se le restringe ninguna condición. Y si ese C cumple todo lo que, no sé, por ejemplo, si ese C ladra, tiene 4 patas, una cola, y bueno, podemos decir que C es un perro, ¿sí? Y perros hay un montón de razas. Esa sería un poco la idea. Bueno, bueno, entonces este X, entonces lo puse en mayúscula porque es un conjunto. Ese conjunto voy a asumir que está en conjuntos de partes de A. ¿Pero qué significa que X esté en el conjunto de partes de A? Bueno, por la definición que vimos acá, se entiende que X va a ser un subconjunto de A. Bien, ¿y qué significa que X sea un subconjunto de A? Bueno, por definición, pongo el bicondicional porque son definiciones, ¿no? Acá sería la definición de conjunto de partes de A. Acá sería la definición de subconjunto. ¿Qué significa que X sea un subconjunto de A? Bueno, significa que si X pertenece al conjunto X, fíjate cómo distinguí entre minúsculas y mayúsculas. X minúscula es un elemento del conjunto X mayúscula. Bueno, significa que si X está en X, entonces X está en A. Pero por hipótesis, ¿sí? Y esto es por la hipótesis, ¿qué nos dice? Lo voy a escribir acá. La hipótesis dice que A es un subconjunto de B, y esto por definición de inclusión significa que si X está en A, entonces X está en B. Bien, entonces X está en A, X está en A, por nuestra hipótesis eso implica que X está en B, entonces podemos concluir que X está en B. Ahora, voy a mover esto un poquito más acá arriba. Ahora nosotros sabemos que la implicación goza de la propiedad em, bueno, es transitiva, ¿no? Entonces si tenemos P, entonces Q, entonces R, yo puedo concluir que P implica R, ¿sí? Transitividad de la implicación. Bueno, entonces, si vos te fijas acá, tenés X en X, X en A, X en B, o podés por transitividad, voy a escribir acá, por transitividad, podés concluir que X en A, perdón, que X en X implica X en B. ¿Sí? Acá con una flecha. Bien, ¿y qué significa? Que si X está en X, entonces X está en B. Esto de nuevo, por definición de inclusión, nos dice que el conjunto X es un subconjunto del conjunto B. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Bueno, es lo mismo que decir que X pertenece al conjunto de partes de B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conjunto de partes de B, ¿cómo se define? Como el conjunto de todos los subconjuntos, tales que X es un subconjunto de B. ¿Sí? Esto que tenemos acá no es otra cosa que eso que está ahí. Bueno, y finalmente, iniciamos con un elemento X arbitrario que estaba en PDA y logramos implicar que ese mismo elemento estaba en PDB. Entonces, tenemos que, por definición de inclusión, concluimos que PDA es un subconjunto de PDB. Y ahí queda demostrada la proposición.